A continuación le daremos la palabra a Leonardo Ordóñez, filósofo y magíster en filosofía de la Universidad del Rosario y doctor en literatura de la Universidad de Montreal. Actualmente es profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Sus áreas de trabajo son la ética ambiental, la ecología política, la filosofía de la técnica, la hermenéutica literaria, la literatura latinoamericana y la traductología. Autor de los libros Ríos que cantan, árboles que lloran, Imágenes de la selva en la narrativa hispanoamericana, Premio Nacional en Ciencias Sociales y Humanas de la Fundación Alejandro Ángel Escobar en 2020 y Poesía y Modernidad, Premio Nacional de Cultura en 2000. Bienvenido, Leonardo. Voy a aprovechar estos minutos para tratar de explicar las razones por las cuales creo que la lectura de La Vorágine es profundamente relevante en los tiempos que ahora corren y tiene que ver con los problemas más álgidos. Bueno, me interesa situar a La Vorágine en esa encrucijada de ecología, geología e historia que estamos viviendo. Me llama la atención mucho que en el transcurso de apenas 200 años, que es un tiempo significativo en la historia humana, pero que es apenas un parpadeo en la cuenta larga de los tiempos geológicos, hemos vivido una transformación extraordinaria. En ese parpadeo hemos pasado de preocuparnos por el influjo del clima sobre los seres organizados, que era un tema que preocupaba a nuestro sabio criollo Caldas hace 2 siglos, a preocuparnos por el impacto de los seres humanos, de los seres organizados sobre el clima. Es un giro de 180 grados extraordinario. Y fíjense ustedes que La Vorágine se sitúa justo en la mitad. Caldas está 100 años antes de Rivera y Rivera está 100 años antes de nosotros. Y en La Vorágine podemos encontrar claves acerca de este giro de los tiempos. Cada vez se lee menos La Vorágine como una obra terrígena, criollista, costumbrista, y cada vez más tenemos la tentación de leerla como una obra que habla de preocupaciones ecológicas y de preocupaciones ambientales. Es decir, en el modo como leemos la novela, se nota también que nuestro foco de atención ha cambiado. A ese respecto, y hablando un poquito del impacto humano sobre el clima, sobre el planeta, hay que decir que esa nueva era en la que estamos entrando tiene un nombre que ha sido propuesto recientemente, el nombre de Antropoceno, un nombre que ciertamente no me gusta, un nombre bastante feo, para subrayar que los seres humanos nos hemos convertido en algo así como una fuerza geológica, una fuerza telúrica. Y que ese impacto se puede rastrear en toda clase de estadísticas como las que acompañan los distintos documentos en donde los científicos que proponen la idea de antropoceno argumentan a su favor. Y esas estadísticas muestran que desde la revolución industrial en el mediano plazo, pero sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, en un plazo más corto, ese impacto se ha multiplicado exponencialmente. Todos esos cuadritos ilustran que en cada una de las variables, de repente, el uso de los recursos naturales y el impacto de las acciones humanas sobre los ecosistemas se ha intensificado de una manera aterradora, ¿no? Por lo menos a la luz de esas estadísticas. Entonces, en estos cuadritos podemos ver qué ha pasado con el uso del agua, con el uso de fertilizantes en la agricultura. Vemos cómo hay un incremento galopante del tamaño de la población en las grandes ciudades, un aumento tremendo del consumo de papel, un uso cada vez más intenso de la tecnología, teléfonos celulares, vehículos motorizados, incluso el número de restaurantes McDonald's se vuelve un indicador significativo. Y con base en este tipo de información, los científicos nos proponen que la nueva era se llama Antropoceno. La principal razón por la cual yo creo que este nombre es inadecuado es que al hablar ahí de antropos, se generaliza el impacto de los humanos
como si todos en el planeta tuviéramos el mismo impacto. Como si, por ejemplo, el impacto de una comunidad rica en un país industrializado, digamos Beverly Hills, fuera comparable con el impacto de una comunidad campesina pobre en la periferia del mundo, en Guainía. Evidentemente sabemos que esos dos impactos no son para nada comparables y que por lo tanto, al hablar de especie humana en general, diluimos las responsabilidades en una entidad abstracta en donde se pierden todas esas distinciones sociales y políticas. Dicho esto, hay que señalar que ya en la obra de Rivera, en La Vorágine, se advierten algunos de los peligros de este tipo de generalización y de este tipo indebido de uso de la noción de especie humana o de antropos. Por esa razón, y teniendo en cuenta que de lo que se trata es de mirar las causas del impacto ambiental, quiero referirme brevemente a este marco teórico. Los expertos en cuestiones ambientales ecológicas usualmente, para hablar de las causas, distinguen dos tipos principales. Dicen ellos que hay ciertas causas que son muy directas, son causas que operan en el corto plazo, son causas muy visibles, cualquiera que se aproxime al tema las puede constatar con facilidad, porque se trata de asuntos como desarrollo de infraestructura, construcción de carreteras, de represas, expansión de la frontera agropecuaria, actividades extractivas como tala de maderas, cacería ilegal de especies exóticas y, por supuesto, todos los fenómenos de colonización y nuevos asentamientos. Todo eso está ahí a la vista, es inmediato y a diario lo constatamos en la prensa, en los medios. ¿Sí? Pero detrás de estas causas directas existe un segundo tipo de causas que operan en un tiempo un poco más largo, un mediano plazo. Y que, si bien no son inmediatamente visibles, se pueden rastrear utilizando información histórica, haciendo estudios longitudinales, siguiendo el rastro a procesos que abarcan varios años o incluso décadas. Entonces son cuestiones que tienen que ver con dinámicas demográficas, con la política económica, con factores tecnológicos. Evidentemente no es lo mismo talar la selva con hachas que hacerlo con motosierras, incluso algunos aspectos biogeográficos. Estas causas subyacentes difusas pueden tener un impacto decisivo en el grado de intensidad y el grado de daño que pueden provocar las causas inmediatas. El punto que quiero subrayar es que existe un tercer tipo de causas. Y ese tercer tipo es el que suele interesar menos a los expertos económicos, políticos en materia de estudios ambientales. Ese tercer tipo de causas es lo que yo les propongo que tiene que ver con el influjo de factores socioculturales. Este tercer tipo de causas tiene la característica de que opera en el largo plazo. Este sí que opera en cuestiones de siglos, ¿sí? Muchísimo tiempo en la cronología histórica. Y se relaciona con maneras de ver el mundo, cosmovisiones, ¿cierto? Escalas de valores, actitudes sociales, sistemas de creencias, en general lo que los científicos sociales llaman representaciones o imaginarios. Ese tercer tipo de causas, en mi opinión, puede ser el más determinante de todos, el más decisivo de todos, porque puede finalmente ser el que marca el rumbo tanto a las causas subyacentes difusas como a las causas inmediatas directas, que son las más visibles. Y es precisamente ahí, en el ámbito de los factores de largo plazo, los menos visibles, es justamente ahí donde creo yo que José Eustacio Rivera, con su obra La Vorágine, tiene algo muy importante que enseñarnos, que decirnos. Entonces voy a concentrarme en mirar un poquito qué es lo que aparece en La Vorágine a propósito de ese tercer tipo de factores. Bueno, esta parte
nos obliga necesariamente a referirnos al trasfondo de las crónicas de Indias, que ya nos obliga a remontarnos 4 siglos atrás, pero es allí donde se inician historias que van a pasar por la época de las caucherías, que es el tiempo que corresponde a Rivera, y que finalmente desembocan hoy, ¿verdad? En la vorágine, sobre todo, y eso lo encuentra uno en los manuales de literatura, la visión, la representación del mundo selvático está asociada sobre todo a la noción del infierno verde. Esa noción del infierno verde, en realidad, viene en varios sabores, o digamos que hay distintos tipos de infierno verde. Hay un primero que corresponde a la visión de la selva como una especie de laberinto, un lugar donde es muy fácil perderse, donde transitar es supremamente complejo. Ustedes recordarán que incluso en uno de los pasajes más estremecedores de la vorágine, el mismo Clemente Silva, que lleva 16 años trasegando por los caminos de la selva, con toda su experiencia, se pierde junto con el grupo al que está guiando. Y les comunica una sensación de pavor y casi diríamos de pánico, ¿no? Porque realmente no sabe qué hacer y finalmente encuentra la salida, pero la sensación de pánico que invade a todo el grupo muestra la fuerza de esta imagen, ¿no? La selva enmarañada es el nombre que me gusta darle, ¿sí? Laberinto vegetal con tribus bárbaras, animales peligrosos, etc. Pero además de esta primera representación, tenemos una segunda que corresponde a la selva malsana. Los espacios selváticos serían lugares donde hay miasmas enfermizas, donde hay vapores mefíticos, donde es muy fácil enfermarse, donde muchos de los colonos perecen por el paludismo, por las picadas de insectos que transmiten enfermedades terribles como la leishmaniasis, etcétera, etcétera. Y en la vorágine, esta imagen está presente a tal punto que el lector al final de la novela se pregunta si Arturo Cova por el camino no ha sido picado por varios de estos bichos, ¿no? Y si todo el delirio que invade su mente y que se va intensificando a lo largo del camino no corresponde a esas fuerzas malsanas que se han apoderado de él, ¿sí? Hay algo enfermizo que lo acompaña siempre. Entonces ahí tenemos ese segundo estrato. Pero luego viene el estrato tercero, que ha sido dominante en la representación, que finalmente subsume los dos anteriores, ¿cierto? Los lleva a un nivel más alto de integración imaginativa, si se quiere, que es el imaginario de la selva devoradora. Lo interesante de este imaginario es que ahí la selva se vuelve una especie de entidad femenina mítica, cruel. La selva empieza a aparecer con rasgos que le atribuyen intencionalidad. La selva tiene malas intenciones, ¿cierto? Hay algo dañino que ella quiere infligirle a los colonos y finalmente termina por devorarlos. Y muchas veces se ha pensado que esa es la última palabra de la vorágine, porque la última línea del libro dice: los devoró la selva, ¿verdad? Y entonces aparece la imagen de la selva devoradora como una especie de principio directriz, ¿sí? Siempre está el riesgo de tomarse demasiado en serio el imaginario del infierno verde, ¿sí? Mi impresión es que Rivera muy astutamente era consciente de los peligros que encierra este imaginario y por eso la mayor parte del relato está en boca de una voz narrativa que es muy poco confiable, como lo vimos en la ponencia de ayer de Patricia. Una voz narrativa llena de contradicciones, llena de vacíos, llena de cuestiones problemáticas. Bueno, si esa es la voz narrativa que está pintando el infierno verde, deberíamos ponernos en guardia. Puede haber aquí algo con lo cual necesitamos tener supremo cuidado. Cuando uno mira los relatos alternos de otros narradores más fiables como Elín Mesa, como Clemente Silva, como Ramiro Estebanes, uno empieza a comparar con la versión que da Cova y uno se empieza a preguntar gradualmente qué es lo enmarañado, qué es lo malsano, qué es lo devorador. ¿No será que lo verdaderamente enmarañado son las intenciones de los caucheros, las conductas torcidas de los colonos? ¿No será que lo más malsano de todo está en el espíritu atormentado
de esas personas que trasiegan la selva en busca del enriquecimiento rápido? ¿Sí? ¿No será que finalmente lo más devorador no es la selva, sino el propio proceso colonizador? La vorágine tiene el mérito de despertarnos esas dudas y de empezar a ponernos en guardia con la tremenda fuerza de los imaginarios que gobiernan nuestra representación del mundo selvático, ¿verdad? Hay un segundo tipo de imaginarios que tiene una presencia menos marcada en la vorágine, pero acerca de los cuales Rivera sabía muchísimo porque están muy bien expresados en los sonetos de Tierra de Promisión, y son los imaginarios del paraíso virgen. Este también viene en varios sabores. Yo quisiera destacar particularmente dos. A veces la selva aparece como un lugar exuberante, ¿cierto? Una floresta fecunda habitada por pueblos naturales. Y bueno, ustedes recordarán esas referencias a los árboles monumentales contemporáneos del paraíso, se habrán fijado en la imagen que nos trajo Margarita del Garcero de Las Hermosas, que no en vano se llama Las Hermosas y que nos presenta un ambiente bucólico, idílico. Pero está también otra versión del paraíso virgen, según la cual la selva sería un lugar vacío, una inmensidad despoblada, un terreno baldío, ajeno a los carriles de la historia, y que lo encontramos perfectamente enunciado en esa noción de los bosques intactos, ¿cierto? En esa noción del desierto. La palabra desierto aparece varias veces en la vorágine y nos resulta muy chocante hoy en día porque decimos, ¿pero cuál desierto? Estamos en mitad del mayor hotspot de biodiversidad del planeta y este señor viene a hablarnos de un desierto. Pero, claro, la palabra desierto tiene su aplicación por el hecho de que se considera que está despoblado. ¿Y por qué está despoblado si eso huye de comunidades indígenas? Porque las comunidades indígenas, ya lo hemos visto en las presentaciones anteriores, no son vistas como entidades humanas interlocutores válidos de los civilizados, sino como especies naturales, ¿sí? Casi como una especie animal más en algunos pasajes. Entonces, claro, alguien podría tener la impresión de que hay que valorar con distinto rasero estos dos imaginarios, ¿verdad? No podría decir, es muy obvia la conexión del infierno verde con la deforestación de los bosques selváticos. Porque si la selva es una enemiga malsana, enmarañada, devoradora, pues ¿quién no va a querer deshacerse de todo eso para construir en su lugar algo mucho más hospitalario, algo mucho más agradable, ¿verdad? Entonces el imaginario verde, clara, intuitivamente de inmediato, lo percibimos como un motor de deforestación, de daño ecológico. Y en esa línea uno podría pensar que los imaginarios del paraíso virgen son mejores. Y en efecto, a primera vista parecen quizá más atractivos, ¿no? Pueden parecer más seductores. Pero en realidad puede ser que los imaginarios del paraíso virgen no solo son igualmente destructivos, sino incluso peores, incluso más nefastos que los imaginarios del infierno verde. Para eso hay varias razones, me limito aquí a un par. La primera es que el imaginario del paraíso virgen invisibiliza a las comunidades indígenas y tacha toda la historia que está inmersa en la coevolución de los sistemas selváticos. El foráneo que llega no ve las trazas de la historia que está escondida dentro del aspecto virginal y paradisíaco del bosque. No lo ve. Y no ve tampoco que las comunidades indígenas probablemente a lo largo de siglos han desarrollado métodos para convivir con ese bosque, para negociar con él, porque a veces ese bosque en efecto es amenazante, para desarrollar formas de agricultura que permitan obtener los alimentos al mismo tiempo que la biodiversidad se enriquece. Todo eso pasa completamente desapercibido. Pero además de esto hay un segundo punto que quiero subrayar. Y es que el paraíso virgen, como lo indica su nombre, es un imaginario de
raíz patriarcal. Porque se supone que la selva es como una especie de entidad femenina que no ha sido tocada. Y desde una perspectiva patriarcal, pues qué tentación, ¿no? Qué bueno poder ser el primero que llega a apoderarse, ¿cierto? A penetrar en esa región llena de riquezas ocultas. Por esta vía, el imaginario del paraíso virgen se vuelve un motor poderosísimo también de daño ecológico. Incluso en sus versiones más benignas es un síntoma de algo. ¿Sí? Esas personas que ven a los indígenas como buenos salvajes y a los chamanes como portadores de una sabiduría tradicional que ya no tenemos en nuestras abarrotadas y corruptas ciudades occidentales, llegan a la selva con la intención de pasar allí 3 días para empaparse de toda esa sabiduría, para pegarse una tomita de yagé, a ver cómo se siente ser sabio amazónico. Pero en el fondo lo que esto delata es precisamente su insatisfacción con un mundo occidental que parece llevarnos en la dirección equivocada y que con la crisis ecológica y ambiental que estamos viviendo nos da señales de que probablemente necesitamos hacer algo al respecto. Entonces, con lo que he dicho hasta acá, yo creo que se puede apreciar que desde la perspectiva de hoy, ya podemos darnos cuenta mucho más de lo que fue hace un siglo, hace medio siglo con las primeras lecturas, que la vorágine no nos ofrece una descripción fiel y objetiva de la selva. Para nada, para nada. Pero en cambio hace algo que quizá es mucho más interesante. Nos ofrece todo un repertorio de las principales maneras como históricamente esas selvas han sido percibidas, han sido vistas, han sido imaginadas y por ese camino han sido estereotipadas. Y eso es una ganancia increíble, ¿verdad? Entonces, para recapitular un poco, les presento aquí un breve análisis comparativo. Es obvio que estos imaginarios son de origen colonial, ¿verdad? Están ya en las primeras crónicas de los viajeros que se adentraron en la Amazonía en 1540, 1560, Orellana, Pedro de Ursúa, etcétera, etcétera. Ahí estaban ya esos imaginarios. Fíjense ustedes el largo plazo en el que estamos operando. ¿Hay diferencias entre el paraíso virgen y el infierno verde? Por supuesto, pero argumentaré que son mayores las afinidades. Una diferencia importante es que el paraíso virgen tiene prioridad cronológica. Es lo primero que ven los viajeros que llegan. Y Colón dio y marcó la pauta desde el comienzo. Lo primero que vio Colón fue un paraíso. ¿Sí? Y en sus diarios las descripciones abundan en adjetivos superlativos para describir esa maravilla. Pero después, cuando empiezan las dificultades, cuando empiezan los enfrentamientos con los indígenas, cuando empiezan las enfermedades, los obstáculos del clima, las embarcaciones que naufragan, etcétera, etcétera, ese paraíso se va volviendo infierno y nos vamos al otro extremo, ¿no? Ese imaginario es un poquito posterior. No obstante esta diferencia, lo que necesitamos tener presente es que ambos son producto de la colonización, ambos reflejan un punto de vista ajeno al mundo selvático, mas no el punto de vista de los pobladores autóctonos que ha quedado completamente al margen y ha sido pasado completamente por alto. Una segunda diferencia tiene que ver con el hecho de que mientras el paraíso virgen nos muestra la selva como queremos verla, el infierno verde, por el contrario, es una proyección del miedo. ¿Sí? Paraíso, o sea, qué chévere sería que hubiera una región paradisíaca, pura, intocada. ¿Sí? Eso sería una maravilla. ¿Sí? Pero ahí el que habla es nuestro deseo, nuestra esperanza de que todavía exista un lugar así. Con el infierno verde tenemos el extremo contrario, y es que tenemos el miedo, el temor de que efectivamente existan en la naturaleza un principio enemigo devorador fundamentalmente contrario a las iniciativas civilizadoras del ser humano. Pero ambas imágenes son distorsiones. Lo que pasa es que una idealiza mientras que la otra demoniza al mundo selvático. Por último, subrayar que mientras el paraíso virgen acompaña
la visión de los indígenas con la etiqueta del buen salvaje, los buenos indios. El infierno verde lo cataloga, por el contrario, como un caníbal, ¿no? Un bárbaro. Pero ambas imágenes, por vías distintas, terminan legitimando la colonización. Esto nos recuerda la controversia de Valladolid, 1552. Se enfrenta a Ginés de Sepúlveda, que propone la guerra justa contra los indígenas, contra Bartolomé de las Casas, que los defiende. Pero más allá de esa disputa, en el fondo ambos están de acuerdo en algo, que a esas comunidades hay que evangelizarlas, hay que enseñarles la Biblia, hay que enseñarles las lenguas europeas, etcétera, etcétera. La vorágine tiene el mérito de ayudarnos a trazar este mapa de las representaciones que tanto daño han hecho y siguen haciendo. Porque el paraíso verde lo encontramos todavía plenamente activo en la publicidad de empresas de viajes, en los folletos turísticos, mientras que el infierno verde lo encontramos también muy comúnmente, por ejemplo, en la industria cinematográfica, películas de terror o de miedo con anacondas devoradoras, con pantanos enfermizos, y otros estereotipos de esa naturaleza, y los unos y los otros, por lo tanto, siguen viviendo allí con mucha fuerza. Para ilustrar un poquito que no estoy sacando esto simplemente de mis elucubraciones, quiero remitirme a algunos pasajes de Rivera, ¿no? Y con eso termino. ¿Rivera era consciente de esto? Se preguntarán algunos de ustedes. En mi opinión, no cabe ninguna duda de que sí. Miren este pasaje, muy poco citado de la novela, pero muy importante, donde Coba se pregunta: ¿en qué código, en qué escritura, en qué ciencia había aprendido yo que los prejuicios priman sobre las realidades? Es muy plausible que esta misma pregunta estaba rondando por la cabeza de Rivera mientras componía su obra. O sea, Rivera sabía que había unos imaginarios que pesaban y que finalmente tenían una incidencia mucho más determinante que la propia realidad. Pero por otra parte, hay pasajes de La vorágine en donde asoma un imaginario alternativo. Es la primera novela en la que empieza a aflorar con claridad eso. El imaginario de la selva frágil. Rivera supo mostrarnos que la selva era frágil, que podía ser destruida. Entonces me limito a leer en voz alta porque sobra argumentar más allá, ¿no? Está en este pasaje. Es de verse como en algunos lugares sus huellas son semejantes a los aludes. Los caucheros que hay en Colombia destruyen anualmente millones de árboles. En los territorios de Venezuela, el balatá, el caucho, desapareció. De esta suerte ejercen el fraude contra las generaciones del porvenir. Rivera es el primero en poner el dedo en la llaga en este problema de justicia intergeneracional. Es decir, nosotros los que estamos en esta sala fuimos defraudados a comienzos del siglo XX y probablemente estamos defraudando a los que vendrán. En otro pasaje dice: el hombre civilizado es el verdadero paladín de la destrucción. Ese pasaje por sí solo muestra que Rivera no era ingenuo, sabía que el proceso... claro, estamos acostumbrados a pensar que la violencia es algo contrario al proceso civilizador, a la civilización. Pero en Rivera no. La violencia está desde el primer renglón de la novela hasta el último, ustedes lo saben. Es decir, la violencia, lejos de ser aquello que se opone al proceso civilizador, es un ingrediente que lo acompaña siempre, que es concomitante a él a lo largo de todo el camino. Una última cita, un par de últimas citas que quiero traer a colación, con esto cerramos. En La vorágine, la selva aparece como la víctima que es, y no como la fuerza implacable que nos dicen los imaginarios que supuestamente es, ¿verdad? En La vorágine ya no es la selva la que llena de furor el alma de los humanos, sino los actos violentos de los humanos los que amenazan con inundar la floresta. Entonces cito textualmente: por selvas, ríos y estradas va creciendo la onda del sobresalto, de la conquista, del exterminio. En otro pasaje se muestra cómo los árboles, el mismo bosque, sufren de esa invasión, ¿cierto?
Entonces, miren esta descripción del trato que sufre un árbol derribado por un hachero. Es de verse entonces cómo en el suelo torturan al vegetal hiriéndole las ramas y raíces con clavos y pullas hasta extraerle la última gota de jugo. En conclusión, entonces, quiero invitarlos a pensar que quizá la imagen más poderosa de la novela, y que por eso está en el título, la imagen de una vorágine, nos invita a considerar si hoy en día no nos encontramos a las puertas de una vorágine de mucha mayor magnitud. La vorágine de la crisis ambiental y ecológica a la que estamos abocados en este momento. Si eso es así, entonces la vorágine puede ser una fuente de inspiración acerca de qué hacer al respecto para las décadas que siguen. Muchas gracias. Y si me equivoco me excusan, pero creo que podríamos plantear una relación entre ciudad, masculinidad y destrucción planetaria. Quisiera saber si esa relación se puede establecer y hasta qué punto esa asociación o bien de la selva